Soy Carmen Morales, una mujer de 71 años que acaba de perder a mi amado esposo Antonio, tras 32 años de matrimonio. Nuestra casita de piedra en las afueras de un pueblo andaluz donde construimos nuestra vida juntos solía ser mi refugio más seguro. Pero apenas una semana después de despedir a Antonio, estoy sentada en la mesa del comedor familiar enfrentándome a una pesadilla que nunca imaginé. Mi nuera Lucía me mira fijamente a los ojos y dice: «Ahora que papá se ha ido, Carmen llora tu pérdida, recoge tus cosas y no vuelvas nunca más». Su voz es gélida como si estuviera dando órdenes a una extraña. Lo que me parte el corazón es ver a mi hijo Javier sonreír y asentir como si fuera lo más natural del mundo. «Esta casa nunca fue tuya», añade Lucía con un tono que parece desechar un trasto viejo. Me quedo allí atónita en la casa que guarda 32 años de recuerdos, donde Javier creció, donde pensé que siempre sería mi hogar. Amigos, si alguna vez os han traicionado vuestros seres queridos, compartid vuestra historia. Necesito saber que no estoy sola. La cena de esa noche transcurre en nuestro comedor de siempre con la mesa de roble que Antonio y yo compramos en un mercadillo de Sevilla hace 3 décadas. Aún recuerdo el día que la elegimos, cuando Antonio bromeó diciendo que era lo bastante grande para reunir a la familia para siempre. Aquella mesa donde reíamos, donde Javier derramó salsa de tomate en el mantel y se reía a carcajadas cuando era pequeño, ahora parece inmensa vacía, aunque solo estamos los 3. La silla de Antonio al frente de la mesa permanece vacía como un silencio doloroso. No dejo de mirarla esperando ingenuamente que él entre con su sonrisa cálida y su voz suave que podía calmarlo todo. Pero ya no está. Hace una semana estuve junto a su tumba sintiendo que la mitad de mi alma se desgarraba. A mis 71 años pensé que estaba preparada para este día, pero nada puede anticipar ese dolor. Intento romper el silencio opresivo. La ceremonia fue hermosa. Verdad digo, con la voz temblorosa, tocando sin darme cuenta el reloj de bolsillo de Antonio, sobre la mesa el que siempre llevaba consigo, diciendo en broma que era su segundo corazón. A tu padre le habría gustado ver a tanta gente allí. Espero que mis palabras despierten algún recuerdo compartido, un poco de calor por Antonio. Pero Lucía, mi nuera, deja caer el tenedor con un sonido seco, como si dictara una sentencia. «Sí, claro, pero por eso tenemos que hablar contigo», Carmen dice con una voz fría como el hielo. Siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Miro a Javier, mi hijo de 43 años, el que corría a abrazarme cuando tenía pesadillas. Pero él solo baja la cabeza, juega con su teléfono deslizando los dedos por la pantalla, como si yo fuera invisible. Ese gesto es como un puñal haciéndome dar cuenta de que ha elegido bando. Lucía se sienta erguida con las manos entrelazadas y los hombros hacia atrás, como si presidiera una reunión de negocios. «Carmen, ahora que papá se ha ido, esta casa es demasiado grande para que la manejes sola», dice con un tono dulzón y falso, como si me estuvieran haciendo un favor. «Javier y yo hemos hablado y creemos que deberías mudarte a una residencia para mayores. Hay muchas actividades, amigos de tu edad. Mucho mejor que estar aquí sola». Parpadeo intentando procesar sus palabras. «Demasiado grande. He vivido aquí 32 años, conozco cada grieta en el suelo de terracota, cada chirrido del grifo de la cocina. Esta casa no es solo un lugar, es mi vida». Recuerdo las mañanas en que Antonio preparaba café con esa mirada brillante al pasarme la taza caliente. Recuerdo las noches en que Javier correteaba por el salón, dejando huellas de barro en la alfombra, y nos reíamos juntos. Niego con la cabeza, con la voz temblorosa. Esta casa es donde Antonio y yo construimos nuestra vida. Aquí creció Javier. ¿Queréis que me vaya?
Mis manos aprietan con fuerza un marco con una foto familiar sobre la mesa, una imagen de nosotros tres en la playa de Cádiz, con Javier de 5 años sonriendo bajo el sol. Lucía esboza una sonrisa gélida con los ojos afilados como cuchillos. Los recuerdos no pagan las facturas de la luz ni los impuestos, Carmen. Sé realista. Sus palabras son como una bofetada haciéndome sentir pequeña, como si estos 32 años aquí fueran una ilusión. Miro a Javier esperando que hable, que me defienda como cuando era pequeño, cuando lloraba tras perder un partido de fútbol y lo abrazaba. Pero él solo se encoge de hombros y murmura: «Lucía tiene razón, mamá. Mantener esta casa es demasiado para ti. Y para ser honestos, nosotros necesitamos este espacio. Estamos pensando en ampliar la familia». Las palabras de Javier me rompen el corazón. Ampliar la familia. Entonces yo ya no formo parte de ella. Siento que las piernas me flaquean y me agarro al borde de la mesa para no caer. El metal frío del reloj de bolsillo bajo mis dedos me recuerda cuando Antonio me tomó de la mano, prometiendo que esta casa sería nuestra para siempre. Pero Lucía sigue con un tono que pierde su última pizca de falsedad. Ahora que papá se ha ido, llora. Tu pérdida, recoge tus cosas y no vuelvas. Esta casa nunca fue tuya. Miro a Javier buscando una chispa de esperanza. Él levanta la vista y por un instante veo un destello de duda en sus ojos, como si estuviera luchando consigo mismo. Pero luego sonríe, asiente a Lucía y dice: «Ella tiene razón, mamá. La casa era de papá, ahora es mía. Tú solo vivías aquí». Esas palabras son el golpe final. 32 años de matrimonio criando a Javier, todo reducido a una estancia temporal en los ojos de mi hijo. Siento que el mundo se tambalea como si el suelo bajo mis pies se derrumbara. Lo que me impacta aún más es un pequeño detalle que recuerdo. Hace unos días Javier me envió un mensaje: «Mamá, prepárate para algunos cambios importantes». Pensé que hablaba de reformas en la casa, pero ahora veo que era una señal de un plan cruel preparado desde hace tiempo. Ellos ya habían discutido esto, planeando echarme de casa justo después de la muerte de Antonio. Lucía empuja hacia mí una hoja con una lista de residencias para mayores cercanas, con notas escritas a mano sobre actividades divertidas y entornos amigables. 2 semanas son suficientes para que encuentres un lugar nuevo y organices la mudanza, dice con un tono de mando. 2 semanas, ni 2 meses, ni tiempo para duelo. Solo 2 semanas para borrar toda una vida. Cuando protesto con la voz temblorosa, Javier: «¿De verdad quieres que venda la casa donde creciste? ¿Donde tu padre y yo...?» Lucía me interrumpe con un tono cortante. «Basta, Carmen. No estamos aquí para escuchar historias del pasado». Su brusquedad me hace sentir como si me hubieran abofeteado otra vez. Me levanto con las piernas temblorosas y subo las escaleras hacia el dormitorio que compartía con Antonio. Cada paso es como escalar una montaña, como si el peso de la traición me aplastara los hombros. En la habitación el olor del agua de colonia de Antonio aún flota y sus gafas de lectura están en la mesita de noche, donde las dejó antes de que su corazón dejara de latir. Me siento en el borde de la cama, miro al espejo y veo a una mujer de 71 años con el pelo canoso y los ojos cansados. Me siento como si me hubieran borrado de mi propia vida, como si 32 años de matrimonio y amor fueran solo un sueño. Pero en la oscuridad una chispa de determinación se enciende bajo el dolor. Antonio siempre me enseñó a ser cuidadosa, a prestar atención a los detalles. Si Javier y Lucía creen que pueden apartarme de mi familia sin consecuencias, pronto descubrirán que están equivocados. Sé por dónde empezar el banco. Necesito saber exactamente qué dejó Antonio
y para quién. A veces en los momentos más dolorosos encuentras una fuerza que no sabías que tenías. He aprendido que el dolor puede ser el fuego que te empuja a levantarte, y estoy decidida a no dejar que me quiten lo que es mío. Ahora sentada en el comedor de nuestra casita de piedra, en las afueras del pueblo, donde antes resonaban las risas, me siento como una extraña. La cena familiar de esa noche debería haber sido un momento para compartir el duelo, para recordar a Antonio. Pero en cambio, el aire está cargado de tensión, con mi nuera Lucía fría como el hielo y mi hijo Javier evitándome como si fuera invisible. Me siento expulsada de mi propia familia, aislada en la casa, que una vez fue mi mayor consuelo. El ambiente en la sala es tan pesado que oigo el viento colándose por la ventana, haciendo temblar las cortinas de lino. Recuerdo cuando Antonio reparó esa ventana en un día de lluvia con Javier a su lado, sosteniendo un paraguas y riendo cuando el agua le salpicaba la cara. Ese recuerdo me duele el corazón, contrastando con la frialdad actual. Intento de nuevo con la voz más baja, Javier. ¿Recuerdas cuando tu padre te llevaba a pescar al río Guadalquivir? Siempre decía que eras su orgullo. Pero antes de que responda, Lucía interrumpe con un tono cortante. Sí, pero eso es exactamente de lo que queremos hablar. Se sienta erguida con los brazos cruzados y los hombros hacia atrás, como si estuviera a punto de emitir un ultimátum. Siento un nudo en el estómago, como si una espada invisible pendiera sobre mi cabeza. Entonces, como para dejarme en shock, Lucía suelta. Hablamos de esto cuando Antonio aún vivía y él no se opuso. Sus palabras son como un puñetazo en el pecho. Antonio lo sabía. El hombre que enfrentó tantas dificultades conmigo, que siempre decía que envejeceríamos juntos. En esta casa estuvo de acuerdo en que me echaran. Me quedo atónita mirando a Javier, esperando que lo niegue. Pero él solo baja más la cabeza. Sus manos dejan de tamborilear en la mesa y veo sus hombros temblar ligeramente, como si reprimiera algo. En ese momento, siento que el mundo se tambalea. Entonces Javier habla de repente con un tono amargo. Papá siempre te puso primero, mamá. Ahora me toca a mí. Sus palabras son como un cuchillo. Mi hijo, al que crié, guarda un resentimiento oculto, como si Antonio y yo le hubiéramos robado algo. Esa verdad me destroza el corazón, haciéndome sentir que he perdido no solo a mi esposo, sino también a mi hijo. Pero lo que me deja aún más atónita es cuando Lucía, con una sonrisa desvaída, añade: Antonio dejó más de lo que crees, pero no todo es para ti. Sus palabras son como un relámpago, haciéndome sospechar que saben algo sobre los bienes de Antonio que yo desconozco. Me hace preguntarme si Antonio me ocultó algo, si hay secretos esperando a ser descubiertos. Y luego, como para hundirme más, Lucía declara: tenemos un testamento más reciente de Antonio que deja la casa a Javier. Siento la sangre abandonar mi rostro. ¿Un testamento? Vi el testamento de Antonio redactado hace años, dejando todo a la familia. ¿Cómo puede haber otro? Este giro me hace dudar de la legalidad de sus palabras, pero también me llena de confusión, preguntándome si Antonio realmente me ocultó algo. Recuerdo un detalle inquietante días antes del funeral. Vi a Javier en el porche hablando por teléfono con voz tensa, mencionando papeles y planes. En ese momento pensé que solo estaba organizando el funeral, pero ahora sospecho que preparaba algo mucho mayor. Esa sospecha es como una chispa que se enciende en mí, mezclada con el dolor. Me quedo allí aferrándome al mantel, sintiendo la tela áspera, como si me mantuviera a flote en una marea de emociones. Pero aún no sé qué hacer, solo siento esa chispa de determinación creciendo como una luz tenue en la oscuridad. Me levanto con las piernas temblorosas
y subo las escaleras hacia el dormitorio, donde el olor del agua de colonia de Antonio aún flota en las cortinas. Me siento en el borde de la cama, miro al espejo y veo a una mujer mayor con el pelo canoso y los ojos cansados. Pero en esos ojos veo una chispa de determinación creciendo. Antonio siempre me enseñó a ser fuerte, a prestar atención a los detalles, incluso en los momentos más difíciles. Si Javier y Lucía creen que pueden echarme de mi casa sin consecuencias, están equivocados. Sé por dónde empezar a descubrir la verdad sobre lo que Antonio dejó y cuáles son sus planes. El dolor de la pérdida puede hacerte sentir que lo has perdido todo, pero es en ese momento cuando encuentras la fuerza para levantarte. He aprendido que la duda, aunque dolorosa, puede ser el fuego que te lleva a la verdad. Yo, Carmen Morales, aún no puedo creer que apenas una semana después de despedir a mi esposo Antonio, esté sentada aquí en nuestra casita de piedra, que una vez fue mi refugio, enfrentándome a una pesadilla. Mi nuera Lucía, con una sonrisa falsa, me propone mudarme a una residencia para mayores, como si esta casa fuera demasiado grande y costosa para una anciana de 71 años como yo. Pero lo que me rompe el corazón es que mi hijo Javier no solo está de acuerdo, sino que revela su intención de quedarse con la casa para ampliar la familia, tratándome como una carga que hay que eliminar. Me siento insultada, traicionada, como si 32 años de matrimonio y amor con Antonio fueran borrados con unas pocas palabras. El comedor con la mesa de roble pulida solía ser el centro de momentos felices. Recuerdo una noche de invierno cuando Antonio y yo nos sentamos con Javier, aún pequeño, jugando con un puzzle en la mesa, riendo cuando Antonio fingía dejar caer una pieza para provocar a Javier. Esta casa no es solo un lugar, es donde Antonio y yo ahorramos cada céntimo para comprarla, donde Javier aprendió a atarse los cordones en el pasillo. Pero ahora es como un campo de batalla, donde me están expulsando. La silla vacía de Antonio al frente de la mesa es como una herida abierta recordándome que ya no está aquí para protegerme. Me quedo allí con el corazón apesadumbrado, sintiendo que me borran de mi propia vida. Cuando Lucía interrumpe mi relato sobre el funeral de Antonio, su voz adopta un tono dulzón y falso. Carmen, ahora que papá se ha ido, esta casa es demasiado grande para que la manejes sola. Se sienta erguida con los brazos cruzados y los hombros hacia atrás, como si estuviera dando un discurso en una reunión de negocios. Javier y yo hemos hablado y creemos que deberías mudarte a una residencia para mayores. Hay muchas actividades, amigos de tu edad. Mucho mejor que estar aquí sola. Parpadeo intentando entender sus palabras. Demasiado grande. He limpiado esta cocina, he pintado las paredes con Antonio y he colgado los dibujos de Javier en la nevera. Esta casa es mi vida, es donde Antonio y yo nos tumbábamos en el sofá escuchando la radio y soñando con el futuro. Niego con la cabeza, con la voz temblorosa. Esta casa es donde Antonio y yo construimos nuestra vida. Aquí creció Javier. ¿Queréis que me vaya? Mis manos aprietan sin darme cuenta el mantel sobre la mesa, sintiendo la tela áspera, como si me mantuviera a flote. Lucía esboza una sonrisa fría con los ojos afilados como cuchillos. Los recuerdos no pagan las facturas de la luz, ni los impuestos. Sé realista. Sus palabras son como una bofetada, haciéndome sentir que estos 32 años aquí son un sueño. Miro a Javier esperando que hable, que me defienda como cuando era pequeño, cuando corría a mis brazos tras una pesadilla. Pero él solo se encoge de hombros y murmura: Lucía tiene razón, mamá. Mantener esta casa es demasiado para ti. Y para ser honestos, nosotros necesitamos este espacio. Estamos pensando en ampliar la familia. Las palabras de Javier son como un cuchillo en mi corazón. Ampliar la familia.
Entonces yo ya no formo parte de ella. Siento que las piernas me flaquean y me agarro al borde de la mesa para no caer. Lucía como si percibiera mi debilidad. Se levanta, camina por la sala y señala objetos. El sillón favorito de Antonio, el cuadro que compramos en nuestro viaje de aniversario, diciendo, esto, aquello, todo, será reemplazado cuando reformemos. No los necesitarás más. Ese gesto es como borrarme de la casa como si fuera un trasto viejo que hay que tirar. Quiero gritar, pero mi voz se quiebra, solo logro decir, no podéis hacer esto. Esta es mi casa. De repente un ruido fuerte resuena desde el piso de arriba como si arrastraran una caja pesada por el suelo. Me sobresalto, miro al techo con el corazón latiendo con fuerza. Javier y Lucía intercambian una mirada inquieta, pero Lucía se encoge de hombros rápidamente. Seguro que el viento tiró algo. No importa. Pero la mirada esquiva de Javier me hace sospechar. Se levanta, se acerca a la ventana y mira afuera, como si comprobara si alguien se acerca. Ese gesto me hace preguntarme si teme que alguien los descubra. Quizá un amigo de Antonio o un abogado que sepa del testamento. ¿Qué pasa?, pregunto con la voz temblorosa. Javier solo niega con la cabeza, pero su silencio me hace sentir que ocultan algo más grande. Lucía continúa con un tono que lleva una amenaza velada. No querrás complicar las cosas, ¿verdad? Será mejor que colabores. Sus palabras son como una cuerda apretándose en mi cuello, haciéndome sentir obligada a obedecer. Intento protestar recordando los momentos en la casa Javier. ¿Recuerdas las mañanas en que tu padre te enseñaba a atar los cordones en el pasillo? ¿Cómo puedes querer que me vaya? Pero Lucía interrumpe con un tono brusco. Basta, no estamos aquí para escuchar historias del pasado. Ese insulto es como otra bofetada haciéndome sentir abrumada, humillada. Noto un montón de papeles junto a Lucía con un título escrito a mano, lista de reformas que enumera cosas como cambiar el suelo de la cocina y repintar el salón. Cuando pregunto, ¿qué es eso?, ella lo esconde rápidamente diciendo, solo ideas, no te preocupes. Pero sé que no son solo ideas. Han planeado detalladamente quedarse con la casa, reformarla para su nueva vida, como si yo nunca hubiera existido. Entonces, como para hundirme más, Javier estalla. Mamá, necesitamos esta casa para pagar deudas. No entiendes lo difícil que es para nosotros. Sus palabras son un shock. Pagar deudas. Entonces su motivo no es solo egoísmo, sino también presión financiera. Pero lo que me deja atónita es cuando Lucía, con una sonrisa desvaída, añade: esta casa es solo una pequeña parte de lo que dejó Antonio, pero no tienes que preocuparte por el resto. Sus palabras son como un relámpago haciéndome sospechar que saben algo sobre los bienes de Antonio que yo desconozco. Me hace preguntarme si Antonio me ocultó algo, si hay secretos esperando a ser descubiertos. Recuerdo un detalle inquietante. Días antes vi a Javier en el patio, hablando por teléfono con voz tensa, mencionando planes y hay que hacerlo rápido. En ese momento pensé que organizaba el funeral, pero ahora sospecho que preparaba algo mayor. Me quedo allí aferrándome al mantel, sintiendo la tela áspera como si me mantuviera a flote en una marea de emociones. Pero sé que no puedo quedarme aquí y dejar que me borren de mi propia vida. Me levanto con las piernas temblorosas y subo las escaleras hacia el dormitorio, donde el olor del agua de colonia de Antonio aún flota en las cortinas. Me siento en el borde de la cama, miro al espejo y veo a una mujer mayor con el pelo canoso y los ojos cansados. Pero en esos ojos veo una chispa de determinación creciendo. Antonio siempre me enseñó a ser fuerte, a prestar atención a los detalles, incluso en los momentos más difíciles. Si Javier y Lucía creen que pueden echarme de mi casa sin consecuencias, están equivocados.
Sé por dónde empezar a descubrir la verdad sobre lo que Antonio dejó y cuáles son sus planes. Cuando te sientes insultada y expulsada de tu propia vida, ese mismo dolor puede encender la fuerza para levantarte. He aprendido que aunque te vean como una carga, tienes derecho a luchar por lo que es tuyo. Recuerdo una tarde de primavera cuando Javier, con solo 6 años, estaba sentado en el suelo del comedor, apilando bloques de madera para construir un castillo, mientras Antonio se sentaba a su lado, fingiendo ser un caballero que protegía la fortaleza de su hijo. Esta casa no es solo un lugar, es el legado de Antonio y mío, donde ahorramos cada céntimo para comprarla, donde Javier aprendió a atarse los cordones en el pasillo. Pero ahora es como un campo de batalla, donde me obligan a rendirme. Lucía acaba de declarar que la casa es demasiado grande y costosa para mí, proponiendo que me mude a una residencia para mayores. Javier, mi hijo, se encoge de hombros, diciendo que necesitan el espacio para ampliar la familia. Esas palabras son como un cuchillo haciéndome sentir que ya no soy su madre, solo una carga. Niego con la cabeza con la voz temblorosa. Esta casa es donde Antonio y yo construimos nuestra vida. Aquí creció Javier. ¿Queréis que me vaya? Mis manos aprietan sin darme cuenta el mantel sobre la mesa, sintiendo la tela áspera, como si me mantuviera a flote en una marea de emociones. Pienso en las noches en que Antonio y yo nos sentábamos en el sofá, escuchando la radio, soñando con nuestros días de jubilación juntos. No es solo una casa, es nuestro legado, digo, intentando recuperar mi voz. Pero Lucía esboza una sonrisa fría con los ojos afilados como cuchillos. Los recuerdos no pagan las facturas de la luz, ni los impuestos. Sé realista. Sus palabras son como una bofetada, haciéndome sentir que mis 32 años de matrimonio y mi rol en la familia son insignificantes, como si solo fuera una inquilina temporal. Lucía, como si percibiera mi debilidad, empuja hacia mí una hoja con una lista de residencias para mayores cercanas, con notas escritas a mano, sobre salas de juegos de cartas y excursiones mensuales. «Ya hemos encontrado un buen lugar para ti», dice con un tono que parece un favor. Esa actitud me hace sentir abrumada, como si no tuviera opción. Miro a Javier esperando que hable, que me defienda como cuando era pequeño, cuando lloraba por perder una pelota y lo consolaba. Pero él solo baja la cabeza y murmura: «Mamá Lucía tiene razón. Esta casa es demasiado para ti. La necesitamos para nuestro futuro». Esas palabras son otro cuchillo, haciéndome sentir que me borran de su familia. De repente un ruido fuerte resuena desde el piso de arriba, como si arrastraran una caja pesada por el suelo. Me sobresalto, miro al techo con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es eso?», pregunto con la voz temblorosa. Javier y Lucía intercambian una mirada inquieta, pero Lucía se encoge de hombros rápidamente. «Seguro que el viento tiró algo». «No importa». Pero la mirada esquiva de Javier me hace sospechar. Se levanta, se acerca hasta la ventana y mira afuera, como si comprobara si alguien se acerca. Ese gesto me hace preguntarme si teme que alguien los descubra. Quizá un amigo de Antonio o un abogado que sepa del testamento. Esa sospecha me hace estremecer, como si ocultaran un secreto mayor. Lucía continúa con un tono que lleva una amenaza velada. «No querrás complicar las cosas, ¿verdad? Será mejor que colabores». Sus palabras son como una cuerda apretándose en mi cuello, haciéndome sentir obligada a obedecer. Intento protestar recordando los momentos en la casa Javier. ¿Recuerdas las mañanas en que tu padre te enseñaba a montar en bicicleta? ¿Cómo puedes querer que me vaya? Pero Lucía interrumpe con un tono brusco. «Basta, no estamos aquí para escuchar historias del pasado.
Ese insulto es como otra bofetada haciéndome sentir abrumada, humillada. Noto un montón de papeles junto a Lucía con un título escrito a mano. Lista de reformas que enumera cosas como cambiar el suelo de la cocina y añadir una habitación para niños. Cuando pregunto, ¿qué es eso?, ella lo esconde rápidamente diciendo, «Solo ideas, no te preocupes». Pero sé que no son solo ideas. Han planeado detalladamente quedarse con la casa, reformarla para su nueva vida, como si yo nunca hubiera existido. Entonces Javier estalla. «Mamá, necesitamos esta casa para pagar deudas. No entiendes lo difícil que es para nosotros». Sus palabras son un shock. Pagar deudas. Entonces su motivo no es solo egoísmo, sino también presión financiera. Esa verdad me duele, pero también me hace sospechar sobre su situación financiera, preguntándome si ocultan algo más. Pero lo que me deja atónita es cuando Lucía, con una sonrisa desvaída, dice: «Antonio tenía secretos que ni siquiera tú conoces». Sus palabras son como un relámpago haciéndome sospechar que saben algo sobre los bienes de Antonio que yo desconozco. Me hace preguntarme si Antonio me ocultó algo, si hay secretos esperando a ser descubiertos. Y luego Lucía coloca un documento en la mesa declarando: «Este es el contrato de cesión de la casa a Javier firmado por Antonio». Siento la sangre abandonar mi rostro. Contrato de cesión, vi el testamento de Antonio redactado hace años dejando todo a la familia. ¿Cómo puede haber un documento así? Esa sospecha me llena de confusión, pero también enciende una determinación para verificarlo. Recuerdo un detalle inquietante. Días antes vi a Lucía en el patio hablando por teléfono con voz tensa, mencionando compradores potenciales. Y hay que cerrar pronto. En ese momento pensé que hablaba de un proyecto de negocios, pero ahora sospecho que no solo quieren quedarse con la casa, sino venderla. Esa verdad me hace sentir aún más traicionada, como si hubieran planeado borrarme de sus vidas desde hace tiempo. Al escuchar el plazo de 2 semanas, mis piernas tiemblan tanto que me agarro al borde de la mesa. Intento mantener la calma, pero siento que el mundo se derrumba. Quiero gritar, preguntarle a Javier por qué puede hacerme esto a su madre, pero solo me quedo allí aferrándome al mantel, sintiendo la tela áspera, como si me mantuviera a flote en una marea de emociones. Me levanto con las piernas temblorosas y subo las escaleras hacia el dormitorio, donde el olor del agua de colonia de Antonio aún flota en las cortinas. Me siento en el borde de la cama, miro al espejo y veo a una mujer mayor con el pelo canoso y los ojos cansados. Pero en esos ojos veo una chispa de determinación creciendo. Antonio siempre me enseñó a ser fuerte, a prestar atención a los detalles, incluso en los momentos más difíciles. Si Javier y Lucía creen que pueden echarme de mi casa sin consecuencias, están equivocados. Sé por dónde empezar a descubrir la verdad sobre lo que Antonio dejó y cuáles son sus planes. Cuando te sientes despojada de tu identidad y empujada a un callejón sin salida, ese mismo dolor puede encender la fuerza para levantarte. He aprendido que aunque te menosprecien, tienes derecho a luchar por lo que es tuyo. Esta mañana una chispa de determinación me lleva al Banco de Andalucía, donde Antonio y yo íbamos cada mes. Entro con el corazón apesadumbrado, esperando descubrir la verdad sobre lo que Antonio dejó. Lo que encuentro me deja atónita y con el corazón roto. Varias cuentas a mi nombre, incluyendo un fideicomiso y un gran ahorro que Antonio organizó en secreto para protegerme. Pero su falta de transparencia también me hace cuestionar la confianza en nuestro matrimonio. El banco está silencioso, solo se oye el zumbido de una impresora y el leve olor a papel viejo. Recuerdo las veces que venía con Antonio, cuando él manejaba todo mientras yo esperaba en un sillón, leyendo una revista y escuchándolo charlar alegremente con los empleados.
Hoy entro sola con una soledad que me envuelve. La luz tenue de las ventanas ilumina el suelo de azulejos, recordándome cuando Antonio me tomó de la mano en esta misma sala bromeando que nos haríamos ricos cuando ahorráramos lo suficiente para un viaje a Mallorca. Me siento frente a Elena, la gerente del banco, una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño y una sonrisa amable. Señora Morales, lamento mucho lo de Antonio, dice con voz empática. Siempre preguntaba por mis nietos. Asiento intentando esbozar una sonrisa débil, pero mi corazón se encoge al pensar en Antonio. Gracias, Elena. Necesito entender mi situación financiera. Antonio siempre lo manejaba todo y ahora estoy... perdida. Elena asiente. Se gira hacia la pantalla del ordenador y sus dedos vuelan sobre el teclado. De repente se detiene con los ojos muy abiertos, exclamando: «Dios mío, no esperaba que hubiera tanto. Sus palabras me sobresaltan, el corazón me late rápido». ¿Pasa algo?, pregunto con la voz temblorosa, temiendo que Javier y Lucía hayan tocado nuestras cuentas. Elena niega con la cabeza con una sonrisa tranquilizadora. No hay nada malo. Es solo que... hay más cuentas de las que pensaba. Imprime una hoja y la empuja hacia mí. Es la cuenta corriente conjunta de Antonio y mía, con un saldo suficiente para vivir cómodamente unos meses, si soy cuidadosa. Respiro aliviada, sintiendo que me quitan un peso de encima, pero Elena continúa. También hay una cuenta de ahorros conjunta con un saldo considerable suficiente para muchos años. Cojo la hoja, miro los números sintiendo que sostengo una cuerda de salvamento, pero también llena de confusión. Elena me entrega otro montón de documentos con voz cautelosa. «Señora Morales, hay 4 cuentas más, solo a su nombre». Parpadeo sin entender. ¿Solo a mi nombre? No puede ser. Antonio manejaba todas las finanzas. Elena asiente señalando una hoja con mi firma de 2018 junto a la letra temblorosa de Antonio. Recuerdo cuando me llevó al banco, diciendo que era papeleo rutinario para actualizar el seguro. Son 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y... un fideicomiso creado hace 5 años, explica Elena. Siento que la cabeza me da vueltas. Aprieto el borde de la mesa de madera, sintiendo la superficie lisa y fría como si me mantuviera despierta. Los números en el papel no son pequeños ahorros, sino una cantidad suficiente para comprar una casa nueva, para vivir cómodamente, durante décadas. Niego con la cabeza con voz débil. Antonio nunca me dijo nada de esto. Elena duda, como si escogiera sus palabras con cuidado. Señora Morales, a veces los clientes crean cuentas separadas por preocupaciones sobre... la familia. Antonio siempre insistió en que quería que estuviera protegida, pase lo que pase con la familia. Sus palabras son como un cuchillo en mi corazón. Antonio sospechaba de Javier y Lucía. Mi hijo, al que crié, fue la razón por la que Antonio me ocultó estas cuentas. Pienso en las veces que Antonio se ponía pensativo cuando Javier pedía dinero, en cómo siempre se negaba a que Javier lo acompañara al banco. Esa verdad me duele como si hubiera perdido otra parte de Antonio. A mis 71 años me siento sola enfrentándome a estos documentos financieros complejos sin él para explicármelos. Este mundo financiero es como un laberinto extraño, abrumándome. Elena señala una cuenta pequeña inesperada con una nota escrita a mano por Antonio para que Carmen viaje. Sonrío a través de las lágrimas recordando cuando Antonio prometió llevarme a la Costa del Sol, donde pasamos nuestra luna de miel, para ver el atardecer más bonito del mundo. Siempre pensaba en tus pequeñas alegrías, dice Elena con voz suave. Ese detalle me emociona, pero también me duele por la falta de transparencia de Antonio. Me protegió, pero ¿por qué no me lo dijo?
Siento una oleada de emociones encontradas, gratitud y dolor. Aunque el plazo de 2 semanas de Lucía aún pesa sobre mí, empiezo a sentir una chispa de esperanza. Antonio me dejó algo, y lo encontraré. Luego Elena añade con voz más cautelosa: hay una cosa más. El fideicomiso recibe fondos de una cuenta empresarial activa. Fideicomiso Construcciones Morales. Me quedo atónita. La empresa de construcción Javier dijo que se vendió, que solo quedaron deudas. Elena niega con la cabeza revisando la pantalla. No, esa cuenta sigue recibiendo ingresos regulares. Deberías hablar con el contable de la empresa. Esa verdad es como un relámpago. Javier mintió. La empresa de Antonio, que él dijo que estaba en bancarrota, sigue funcionando. Esa sospecha hace que mi corazón lata rápido, pero también enciende una chispa de determinación. Recuerdo un detalle inquietante. Días antes vi a Javier recibiendo una llamada corta en el patio con voz tensa mencionando cuentas. Y hay que revisar pronto. En ese momento pensé que organizaba el funeral, pero ahora sospecho que intentaba investigar los bienes de Antonio. Luego Elena me entrega otro documento con voz aún más cautelosa. Hay otra cuenta vinculada al fideicomiso, pero no está a tu nombre sino al de una tal Margarita Serrano. Siento la sangre abandonar mi rostro. Margarita Serrano. ¿Quién es Margarita Serrano? ¿Antonio tenía otro secreto? Esa verdad me llena de confusión, preguntándome si hay más cosas que desconozco. Elena continúa. Antonio vino aquí meses antes de fallecer pidiendo añadir una capa de seguridad a las cuentas. Dijo: nadie debe tocarlas, solo Carmen. Sus palabras me impactan. Antonio predijo el plan de Javier y Lucía. Intentó protegerme desde lejos, pero ¿por qué no me lo dijo? Siento una oleada de emociones, gratitud hacia él y dolor por su falta de transparencia. Cojo los documentos con la mano temblando ligeramente, sintiendo el roce del papel en mi piel, como un recordatorio de que aún tengo control. Salgo del banco bajo el sol, pero en lugar de volver a casa me detengo en una cafetería cercana. Me siento en el coche hojeando cada página de los documentos, mirando los números que Antonio preparó en secreto. Cada cuenta, cada inversión, es como un muro que construyó a mi alrededor para protegerme. Pero esa protección también me duele porque no confió en compartirlo conmigo. Sé que debo continuar a descubrir más sobre la empresa de construcción y lo que Antonio dejó realmente. Los secretos de los seres queridos pueden ser un regalo y un dolor al mismo tiempo. He aprendido que aunque te sientas sola y abrumada, puedes encontrar la fuerza para seguir adelante, para descubrir la verdad. La oficina de Margarita Serrano está en un pequeño centro comercial entre una lavandería y una gestoría, con un espacio agobiante, lleno de papeles apilados y un leve olor a tinta vieja. Nunca había estado aquí porque Antonio siempre decía que las reuniones de contabilidad me darían dolor de cabeza. Ahora me doy cuenta de que me ocultó no solo para protegerme, sino para esconder un mundo que yo desconocía. Me siento en una silla tapizada vieja, frente al escritorio desordenado de Margarita, una mujer de mi edad, con el pelo gris recogido en un moño y ojos amables tras unas gafas de montura metálica. Señora Morales. Lamento mucho lo de Antonio, dice con voz cálida pero cautelosa. Era un hombre bueno, siempre puntual en nuestras reuniones trimestrales. Asiento conteniendo las lágrimas, sintiendo un nudo en la garganta al escuchar el nombre de Antonio. Gracias, Margarita. Necesito entender lo de la empresa de construcción. Javier dijo que se vendió, que solo quedaron deudas, pero el banco dice otra cosa. Margarita levanta la vista con las cejas ligeramente arqueadas, un destello de sorpresa en su rostro. Vendida. No, señora Morales.
Construcciones Morales nunca se vendió. Se gira hacia el ordenador. Sus dedos teclean rápidamente y la luz de la pantalla ilumina su rostro. Hace 5 años Antonio transfirió todos los activos de la empresa a un fideicomiso. Fideicomiso Construcciones Morales. Tú eres la única beneficiaria. Siento que la cabeza me da vueltas, aprieto el borde del escritorio de madera, sintiendo la superficie áspera como si me mantuviera despierta. ¿Soy la dueña?, pregunto con la voz temblorosa, casi sin creerlo. Margarita siente empujando un montón de documentos hacia mí. El fideicomiso posee la empresa y tú posees el fideicomiso. Es muy exitosa con contratos pequeños, clientes fiables, generando ingresos estables. Hojeo los documentos mirando los números en los gráficos de beneficios que Margarita me entrega, mostrando ingresos crecientes año tras año. Recuerdo cuando Javier hace meses, tomando un café, dijo que la empresa era solo un montón de deudas, con un tono seguro, como si lo supiera todo. Esa mentira me enciende de rabia, como un fuego en el pecho. Javier dijo que la empresa estaba en bancarrota, digo con la voz quebrada, sintiendo otra traición. Margarita niega con la cabeza, con ojos llenos de empatía. No, Antonio fue muy cuidadoso. Se retiró de la gestión diaria, pero la empresa está dirigida por Tomás Vargas, un gerente dedicado. Asiento recordando a Tomás, que trabajó con Antonio más de 20 años, siempre trayendo galletas caseras a las reuniones familiares de la empresa. Ese detalle me da una chispa de esperanza, pero también me preocupa tener que tratar con alguien que solo conozco por las historias de Antonio. Margarita me entrega otro documento con voz más cautelosa. ¿Estás segura de querer saberlo todo? Esa pregunta hace que mi corazón lata rápido, como si advirtiera de un secreto mayor. Asiento, aunque siento un nudo en el estómago. Me empuja una hoja con una nota escrita a mano por Antonio para el futuro de Carmen. Su letra temblorosa me emociona, pero también me duele. Antonio planeó esto, pero ¿por qué no me lo dijo? Esa secretividad me hace sentir aislada en mi propio matrimonio, como si no fuera lo bastante confiable para compartirlo. A mis 71 años, convertirme en la dueña de una empresa de construcción me abruma, como si me arrojaran a un océano sin saber nadar. Luego Margarita añade con voz aún más cautelosa: Antonio creó el fideicomiso tras un periodo de tensión con Javier, por dinero, hace 5 años. Me quedo atónita. Tensión. Recuerdo una noche cuando Javier vino a casa pidiéndole a tía Antonio ayuda financiera para una oportunidad de negocio. Antonio se quedó callado con mirada pensativa y le dijo a Javier que se fuera. En ese momento pensé que era solo un pequeño conflicto, pero ahora veo que Antonio predijo la codicia de nuestro hijo. Esa verdad me duele, como si mi relación con Javier se hubiera roto sin remedio. Margarita continúa. Javier me llamó hace meses pidiendo ver los libros de la empresa, pero Antonio lo bloqueó. Siento la sangre abandonar mi rostro. Javier intentó acceder a la empresa cuando Antonio aún vivía. La mentira de mi hijo es como un cuchillo haciéndome perder toda la fe en él. Pero lo que me deja aún más atónita es cuando Margarita saca otro documento con voz temblorosa. Javier me envió un documento afirmando que era el heredero de la empresa, pero la firma de Antonio era claramente falsa. Siento que mi corazón se detiene. Javier falsificó un documento. Mi hijo, al que crié, calculó hasta este punto. Esa verdad es como una tormenta, haciéndome sentir rabia y dolor al mismo tiempo. Recuerdo un detalle inquietante. La semana pasada vi a Javier en el patio trasero hablando por teléfono, con voz tensa, mencionando papeles. Y hay que hacerlo rápido. En ese momento pensé que organizaba el funeral, pero ahora sospecho que intentaba apoderarse de la empresa. Cojo los documentos con la mano temblando ligeramente,
sintiendo el roce del papel en mi piel como un recordatorio de que aún tengo control. Salgo de la oficina bajo el sol, pero no vuelvo a casa de inmediato. Me detengo en un parque cercano, me siento en un banco y hojeo cada página de los documentos. Los números, las notas de Antonio son como un muro que construyó a mi alrededor para protegerme. Pero esa protección también me duele, porque no confió en compartirlo conmigo. Sé que debo continuar a encontrarme con Tomás Vargas y descubrir más sobre la empresa para enfrentar la mentira de Javier. La verdad dolorosa sobre los seres queridos puede ser el fuego que te empuja a levantarte. He aprendido que aunque te traicionen y te aíslen, puedes encontrar la fuerza para reclamar lo que es tuyo. La oficina de Margarita Serrano sigue siendo agobiante con papeles apilados en el escritorio y un leve olor a tinta vieja en el aire. La luz tenue de la ventana ilumina el suelo recordándome cuando Antonio hablaba de la empresa con ojos brillantes de orgullo. Me siento en la silla tapizada vieja, sintiendo que entro en un mundo extraño que Antonio controlaba. Margarita, con el pelo gris, recogido en un moño, y ojos amables, me mira con empatía. «Señora Morales, ayer no terminamos de hablar», dice con voz cautelosa como si se preparara para revelar algo pesado. «Hay detalles sobre la empresa relacionados con Javier que debes saber». Asiento aunque siento un nudo en el estómago, como si estuviera frente a un precipicio. «Cuéntame todo», digo con la voz temblorosa apretando el borde del escritorio de madera, sintiendo la superficie áspera como si me mantuviera despierta. Margarita empuja hacia mí un montón de documentos con contratos de préstamo firmados por Antonio y Javier. Estos son los préstamos que Antonio le dio a Javier en los últimos 5 años, explica. En total casi 90.000 euros, con un calendario de pagos e intereses claros. Pero Javier nunca pagó a tiempo. Siento un calor recorriendo mi cuerpo como si la verdad me aplastara el pecho. Hojeo las páginas viendo notas escritas a mano por Antonio en los márgenes última vez que ayudo a Javier y no dejar que Carmen se preocupe. Esas líneas me emocionan pero también me enfurecen. Antonio intentó protegerme, pero ¿por qué no me lo dijo? Esa secretividad me hace sentir aislada en mi propio matrimonio, como si no fuera lo bastante confiable para compartirlo. Recuerdo cuando Javier vino a casa hace un año, con una sonrisa confiada, prometiendo devolver un préstamo en unos meses para invertir en un proyecto de negocios. «Mamá, es una gran oportunidad», dijo con los ojos brillantes. Antonio se quedó callado, solo asintió. Pero su mirada estaba llena de preocupación. Ahora esa sonrisa se convierte en un símbolo de engaño. Javier dijo que esos préstamos eran regalos. Digo con la voz quebrada, sintiendo otra traición. Margarita niega con la cabeza, con ojos llenos de empatía. No. Antonio fue muy cuidadoso. Lo registró todo como transacciones comerciales, pero no presionó a Javier para que pagara, probablemente para no tensar la familia. Esa verdad es como un cuchillo haciéndome perder toda la fe en mi hijo. Javier se aprovechó de la bondad de su padre y ahora me ve como una carga para quedarse con la empresa y la casa. Margarita mira hacia la puerta como si temiera que alguien escuchara y continúa con voz más baja. «Hay algo más. Javier me fió. Me envió un correo justo después de que Antonio falleciera con un documento afirmando que era el heredero de la empresa. Pero la firma de Antonio era claramente falsa. Siento que mi corazón se detiene. Javier falsificó un documento. Mi hijo, al que crié, calculó hasta este punto. Esa verdad es como una tormenta haciéndome sentir rabia y dolor al mismo tiempo. ¿Por qué hizo eso?, pregunto con la voz temblorosa. Margarita duda. Javier también me llamó hace meses pidiendo ver los libros de la empresa, pero Antonio lo bloqueó.
Parece que sabía que Javier intentaría quedarse con la empresa. Esa verdad me impacta. Antonio predijo la codicia de Javier, recuerdo una noche, cuando Javier vino a casa pidiéndole a Antonio apoyo financiero para un gran proyecto. Antonio se quedó callado con mirada pensativa y le dijo a Javier que se fuera. En ese momento pensé que era solo un pequeño conflicto, pero ahora veo que Antonio lo vio venir. Esa verdad me duele como si mi relación con Javier se hubiera roto sin remedio. A mis 71 años me siento aislada enfrentándome a esta traición sola sin Antonio para explicarme o consolarme. Pero lo que me deja aún más atónita es cuando Margarita saca otro documento con voz temblorosa. Algunos préstamos tienen la firma de Lucía como avalista. Siento la sangre abandonar mi rostro. Lucía. Mi nuera, que siempre mantiene una apariencia perfecta, participó directamente en aprovecharse de los bienes familiares. Esa verdad me hace sentir rabia y confusión preguntándome hasta dónde llega su complot. Recuerdo un detalle inquietante. La semana pasada recibí un mensaje de Lucía: Carmen, prepara la casa para una sesión de fotos. Necesitamos vender pronto. Su confianza me enfureció sabiendo que desconocían mi propiedad. Pero ahora, con este descubrimiento sobre Lucía, me doy cuenta de que no solo manipuló a Javier, sino que es parte integral de este plan. Luego Margarita me entrega una grabación antigua con la voz de Antonio grave y preocupada. Margarita, si me pasa algo, asegúrate de que Javier no toque la empresa. Es de Carmen. Esas palabras me hacen sonreír a través de las lágrimas, pero también me duelen el corazón. Antonio lo predijo todo, me protegió desde lejos. Pero, ¿por qué no me lo dijo? Esa secretividad me hace sentir que perdí otra parte de él. Cojo los documentos con la mano temblando ligeramente, sintiendo el roce del papel en mi piel, como un recordatorio de que aún tengo control. Salgo de la oficina bajo el sol, pero no vuelvo a casa de inmediato. Me detengo en un parque cercano, me siento en un banco y hojeo cada página de los documentos. Los números, las notas de Antonio son como un muro que construyó a mi alrededor para protegerme. Pero esa protección también me duele porque no confió en compartirlo conmigo. Sé que debo continuar confrontar a Javier y Lucía para proteger lo que es mío. La traición de los seres queridos puede ser el fuego que te empuja a levantarte. He aprendido que aunque te engañen y te aíslen, puedes encontrar la fuerza para enfrentarte y reclamar lo que es tuyo. La confrontación ocurre en el salón, donde la luz tenue de la lámpara de mesa vieja de Antonio ilumina las paredes familiares donde solía colgar los dibujos torpes de Javier cuando era pequeño. Recuerdo las noches en que Antonio y yo nos sentábamos aquí con Javier, acurrucado en el sofá comiendo palomitas y viendo dibujos animados. Esta casa solía ser un símbolo de amor, pero ahora es como un campo de batalla. Me siento en el sillón de Antonio sintiendo la tela áspera bajo mis manos, como si me transmitiera su fuerza. Frente a mí está la mesa de café donde coloco cuidadosamente los documentos, cada hoja como una bala, lista para disparar la verdad. Javier y Lucía entran, Lucía con sus tacones resonando en el suelo de madera. Javier con una mirada tensa, las manos en los bolsillos como si escondiera su inquietud. Respiro hondo intentando mantener la calma, aunque mi corazón late con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Tenemos que hablar, digo con voz firme pero temblorosa. Lucía cruza los brazos con una sonrisa desvaída, sus ojos fríos. ¿De qué? Ya encontraste un nuevo lugar. Su arrogancia me hace apretar los brazos del sillón, sintiendo la tela rozar mi piel, como un recordatorio de ser fuerte. No de la empresa y la casa, respondo abriendo los documentos. Javier, dijiste que la empresa estaba en bancarrota, pero sigue funcionando,
y me pertenece a través del fideicomiso. Javier se queda paralizado, su rostro palidece, los ojos muy abiertos como si no lo creyera. Lucía arquea una ceja, pero su mirada sigue fría. ¿De qué estás hablando?, pregunta con tono desconfiado, apoyando una mano en la cadera como si me desafiara. Empujo una hoja hacia ellos señalando la firma de Antonio. La empresa no es tuya, Javier. Nunca lo fue. Javier niega con la cabeza con voz temblorosa. Mamá, solo quiero lo mejor para la familia. Pero su mirada esquiva, mirando al suelo como si quisiera escapar, muestra que no cree en sus propias palabras. Continúo con voz más firme. Y la casa tiene una hipoteca de 350.000 euros, que Antonio creó transferida a mi fideicomiso. Lucía golpea la mesa derramando la taza de café que había preparado el líquido marrón. Se extiende por el mantel el olor del café mezclándose con la tensión del aire. «Imposible», grita con el rostro enrojecido. «Lo sabríamos si hubiera una hipoteca». Su pérdida de control me hace sentir una chispa de victoria, pero también me duele el corazón al tener que confrontar a mi familia. Empujo otro documento hacia ellos con voz calma. Antonio era el único propietario, no necesitaba la firma de nadie. El dinero de la hipoteca fue a mi fideicomiso. Lucía agarra el documento con la mano temblando ligeramente. Sus ojos recorren rápidamente los números, su rostro pasando de la rabia a la confusión. ¿Crees que unos papeles pueden controlarlo todo?, grita con su arrogancia, al descubierto, pero su voz empieza a temblar. La miro a los ojos con voz más alta. Antonio me protegió porque sabía que haríais esto. En ese momento siento como si tomara prestada la fuerza de Antonio, pero también me duele tener que enfrentarme a mi hijo y mi nuera. Javier se hunde en el sofá con las manos en la cabeza murmurando: «Mamá no sabía. Papá dijo que la empresa no valía nada. Pero sé que miente, porque Margarita me mostró las pruebas». Entonces Javier revela sin querer. Intenté acceder a la cuenta de la empresa después de que papá muriera, pero el banco lo rechazó. Sus palabras son como un relámpago, dejándome atónita por su audacia. Intentó apoderarse de la empresa justo después de la muerte de Antonio. Esa verdad me hace sentir rabia y dolor al mismo tiempo. Lucía, como si percibiera su debilidad, grita: «Tú manipulaste a Antonio, tú lo hiciste hacer esto». Niego con la cabeza, con la voz quebrada. «No, Lucía. Antonio me protegió porque sabía que intentaríais quedaros con todo». Luego empujo otro documento hacia ellos, el contrato de préstamo de 90.000 euros, que Javier no pagó. Debes casi 90.000 euros a la empresa, Javier. Llamaste a eso un regalo, pero tu padre lo registró todo. Javier palidece, pero Lucía agarra el documento, sus ojos recorren rápidamente los números. «Javier, dijiste que era un regalo», grita, volviéndose hacia él, con los ojos encendidos de rabia. Esas palabras me dejan atónita. Lucía sabía de la hipoteca. Javier la mira con ojos llenos de pánico. «No sabía de la hipoteca, Lucía, pensé...». Se detiene como si se diera cuenta de que acaba de revelar algo. Esa verdad es como un puñetazo. Lucía sabía de la hipoteca desde antes, pero se lo ocultó a Javier, manipulándolo también a él para lograr sus fines. Esa manipulación me hace sentir que mi familia se ha derrumbado por completo, como si ya no fuera la madre de Javier. Recuerdo un detalle inquietante. Días antes vi a Lucía en el patio, hablando por teléfono con voz tensa, mencionando compradores potenciales. «Y hay que cerrar pronto». En ese momento pensé que hablaba de un proyecto de negocios, pero ahora sospecho que planeaban vender la casa. Luego Margarita reveló otro detalle. Javier firmó un contrato con un contratista para vender una parte de los activos de la empresa, sin saber que me pertenecía. Esa verdad me indigna por su codicia, pero también me duele al pensar en el pequeño Javier,
que solía ser al que abrazaba cada noche. Su disputa revela que nunca me consideraron una parte importante de la familia, rompiendo mi fe en los lazos familiares. Me levanto con voz calma pero firme. La casa y la empresa me pertenecen. Tenéis 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Javier me mira con ojos heridos, pero solo siento soledad. He ganado, pero ¿por qué siento que lo he perdido todo? Subo las escaleras, vuelvo al dormitorio donde el olor del agua de colonia de Antonio aún flota. Me siento en el borde de la cama, miro al espejo y veo a una mujer mayor pero con ojos más fuertes que nunca. Sé que debo continuar mantener el control para proteger el legado de Antonio. A veces enfrentar la traición de la familia puede traer una victoria, pero también deja una profunda soledad. He aprendido que aunque duela debes levantarte para proteger lo que es tuyo. Esa mañana me miro en el espejo del dormitorio donde el olor del agua de colonia de Antonio aún flota en las cortinas. Me arreglo el pelo canoso, me pongo la blusa azul que Antonio siempre decía que resaltaba mis ojos. Ese gesto es como una forma de reafirmarme, como si tomara prestada la fuerza de Antonio para enfrentar el futuro. Recuerdo las noches en que Antonio y yo nos sentábamos en esta habitación, él leyendo un libro y yo tejiendo con las risas de Javier, resonando desde la habitación de al lado cuando era pequeño. Esta casa solía ser un lugar de amor y familia, pero ahora debo protegerla sola. Bajo al salón donde confronté a Javier y Lucía y me siento en la mesa de café, hojeando los documentos legales. Cada hoja, cada firma de Antonio es un recordatorio de que tengo el control, pero también me duele al pensar en su secretividad. Llamo a mi abogada Clara Esteban, una mujer astuta pero empática, para discutir el plan de pagos. Javier y Lucía pagarán los 90.000 euros en 8 años con intereses fijos, explica Clara con voz calma pero firme. Asiento, pero al revisar los documentos, veo que Javier solicitó una cláusula de indulgencia familiar para reducir los intereses. Clara niega con la cabeza. Lo rechacé. Deben asumir la responsabilidad. El intento inútil de Javier me enfurece, pero también me duele. Recuerdo cuando Javier de pequeño corría a Pecís y a pedirme disculpas por romper un jarrón con ojos llenos de remordimiento. Ahora ese niño ha desaparecido, reemplazado por un hombre codicioso, rompiendo nuestra relación madre-hijo sin remedio. Tras la llamada recibo un mensaje de Tomás Vargas, el gerente de la empresa de Antonio. Señora Morales, los empleados están encantados de saber que mantienes el control, escribe. Te apoyamos. Ese mensaje me da una sensación de comunidad, como si no estuviera completamente sola. Pero también me recuerda la pesada responsabilidad, gestionar una empresa de construcción, un mundo que nunca conocí a los 71 años. Me siento ansiosa, como si caminara por un sendero frágil sin Antonio para guiarme. Pienso en las veces que hablaba de la empresa con ojos brillantes al contar sobre un nuevo proyecto. Ahora debo continuar ese legado aunque la presión me abruma. Por la tarde una vecina, Elena, viene de visita trayendo un plato de bizcochos. Carmen, ¿no te sientes sola estando aquí sola?, pregunta con voz preocupada. Su pregunta es como una aguja en mi corazón enfrentándome a mi aislamiento. Estoy bien, Elena, digo, pero mi voz tiembla. Me siento sola no solo por perder a Tónico, sino por perder a Javier. El control de la casa y la empresa me da libertad financiera, pero no llena el vacío en mi corazón. He abandonado mi rol de madre indulgente, poniendo límites firmes con Javier para protegerme, pero eso me hace sentir que perdí una parte de mí misma. Luego Clara llama de nuevo con voz cautelosa. Carmen, encontré un correo de Javier a un antiguo socio de la empresa, intentando convencerlo de comprar acciones para presionarte. Sus palabras me impactan.
Javier aún no se rinde. Esa verdad es como un viento frío haciéndome indignar por su obstinación. Clara continúa. También descubrí que Lucía usó una gran parte de los 90.000 euros de deuda para un negocio fallido. Una tienda de moda que ocultó a Javier. Esa verdad me deja atónita. Lucía no solo manipuló a Javier, sino que fue la fuerza detrás de la deuda. Esa manipulación me hace sentir que mi familia se ha derrumbado por completo. Otro detalle me deja atónita. Clara revela que Javier escribió una carta de disculpa para mí, justo después de la confrontación, pero Lucía le impidió enviarla temiendo que debilitara su posición legal. Esa carta, aunque no llegó a mis manos, me duele. Una parte de Javier aún siente remordimiento, pero está reprimida por Lucía. Esa verdad complica la imagen de su traición, pero también me entristece al pensar en el pequeño Javier que solía ser. Luego Elena, la vecina, cuenta que oyó que Javier y Lucía buscan casa en otra ciudad, planeando irse tras intentar quedarse con mi casa. Esa verdad me impacta por su calculada frialdad, pero refuerza mi determinación. Me siento en la mesa del comedor, escribo una larga carta a Javier, explicando por qué debo ser firme, pero al final decido no enviarla. Esa carta es como una forma de desahogarme, pero sé que enviarla no cambiará nada. Me levanto, miro por la ventana viendo el sol iluminar el patio delantero, donde Javier jugaba al fútbol. Sé que debo continuar mantener el control para proteger el legado de Antonio. Mantener la independencia puede darte libertad, pero también deja una profunda soledad. He aprendido que aunque pierdas una parte de ti misma, puedes levantarte para proteger lo que importa. Semanas después me mudo a una casita junto al mar en la Costa del Sol, donde las olas y los atardeceres traen paz. Vivo independientemente disfrutando de la libertad financiera y me uno a un grupo de apoyo para mujeres manipuladas financieramente, encontrando un nuevo propósito para honrar el legado de Antonio. Aún así, la tristeza por la familia rota sigue como una nube haciéndome reflexionar sobre lo que perdí. Mi casa junto al mar está en una calle tranquila con un balcón que mira al océano. Cada noche me paro en el balcón con una taza de café viendo el sol ponerse con tonos rojos y naranjas, tiñendo el mar como un cuadro. Este ritual diario me da paz, pero también es cuando reflexiono sobre mi viaje. Recuerdo las noches en que Antonio y yo nos sentábamos en el patio trasero de la casa vieja, él contando historias sobre sus construcciones, con voz llena de orgullo. Esta casa junto al mar era su sueño, pero ahora solo estoy yo aquí. La soledad a veces me envuelve como cuando las olas chocan contra la orilla, recordándome que Javier ya no es el niño que me abrazaba cada noche. Empiezo a cuidar un pequeño jardín en el patio trasero plantando hortensias azules que Antonio amaba. Cada vez que riego o quito malas hierbas, siento que hablo con él como si aún estuviera aquí animándome. Pero al mirar el jardín también siento dolor, al pensar en la casa vieja donde Javier y yo hacíamos dulces con Antonio cada Navidad. El precio de la libertad frente a los recuerdos me hace dudar, preguntándome si podría haber hecho algo diferente para mantener mi relación con Javier. Aunque sé que hice lo correcto al proteger mis derechos, esa duda me hace sentir algo de culpa, como si hubiera fallado como madre. La primera noche en el grupo de apoyo para mujeres, me paro frente a una sala pequeña en el centro comunitario, llena de rostros desconocidos. Me siento nerviosa al compartir mi historia, con la voz temblorosa al contar la traición de Javier y Lucía. Pero las miradas empáticas de las demás, desde una joven engañada por su esposo hasta una anciana que perdió su casa por sus hijos, me hacen sentir conectada. Una mujer, Sara, me envía una carta de agradecimiento tras la reunión. Tu historia me dio valor para reclamar mis derechos.
Esa carta escrita a mano en papel crema me emociona con lágrimas, cayendo al leerla, reforzando mi determinación de continuar. Me doy cuenta de que estoy honrando el legado de Antonio, no solo con la empresa, sino ayudando a otras. Una tarde un vecino Jorge, amigo antiguo de Antonio, viene de visita trayendo una botella de vino tinto de Rioja. Antonio siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía, dice con voz cálida, sus ojos brillando al recordar a su amigo. Estaba orgulloso de ti, Carmen. Esas palabras me acercan al legado de Antonio, pero también reavivan mi nostalgia, haciéndome doler el corazón. Me siento sola al ver el atardecer sola sin Antonio, para compartirlo sin Javier, para llamarlo hijo. Luego un día, mientras limpio el suelo de madera del salón, encuentro una caja pequeña escondida bajo una tabla suelta, con un collar de perlas y una carta de Antonio para el futuro de Carmen. La carta dice que compró esta casa junto al mar hace años, esperando que encontrara paz tras su partida. Esas palabras me emocionan con lágrimas cayendo al tocar las perlas, sintiendo que Antonio aún me protege. Pero esa alegría se mezcla con tristeza, porque no está aquí para compartirla. En la segunda charla del grupo de apoyo me quedo atónita al ver a Javier sentado en la última fila escuchando en silencio. No dice nada, solo me mira con una expresión que no puedo descifrar. ¿Arrepentimiento o rabia? Su presencia me desconcierta, con el corazón latiendo con fuerza, pero mantengo la voz firme al continuar mi discurso. Después Tomás Vargas llama informando que una gran empresa ofreció comprar Construcciones Morales por el doble de su valor actual. Esa oferta me pone ante una difícil elección: vender la empresa para vivir más cómodamente o mantenerla para honrar el legado de Antonio. Aún no sé qué hacer, pero me hace pensar en mi nuevo propósito. Otro detalle me deja atónita al revisar la cuenta del banco. Descubro un pequeño fondo creado por Antonio, con una nota para mujeres que necesiten ayuda. Esa verdad me inspira a expandir el grupo de apoyo en una organización formal con el nombre de Antonio. Es como una forma de continuar su trabajo, ayudando a otras mujeres a levantarse como yo lo hice. Pero con cada paso adelante, sigo cargando la tristeza por mi familia rota por Javier, que ya no es el niño que corría para... Recuerdo cuando Javier de pequeño hacía un barquito de papel y lo ponía en un charco en el patio, llamándome para que lo viera con una sonrisa radiante. Ahora esa sonrisa es solo un recuerdo. Me paro en el balcón viendo el atardecer, sosteniendo el collar de perlas de Antonio. Sé que he encontrado libertad y un nuevo propósito, pero la soledad sigue como las olas recordándome lo que perdí. Encontrar un nuevo propósito puede darte libertad, pero no borra el dolor de lo que se ha perdido. He aprendido que aunque estés sola, puedes construir una vida significativa para honrar a quienes amas. Amigos, si alguna vez encontrasteis un nuevo propósito tras el dolor, ¿qué hicisteis para superar la soledad? Compartid, porque quiero escuchar vuestras historias para continuar este viaje con nueva fuerza.